Imagina que te han encomendado la tarea de evaluar un talento generacional, un prodigio capaz de lograr hazañas que anteriormente se consideraban míticas en el diamante, solo para descartarlo o subestimarlo gravemente porque tus modelos de datos, construidos sobre los éxitos y fracasos pasados, sugirieron categóricamente la imposibilidad. Esta es la verdad incómoda y punzante que acecha en la conciencia de cada ejecutivo de las grandes ligas que tuvo la oportunidad de poner un contrato serio en las manos de Shohei Ohtani y se echó atrás. Fue, sin exagerar, la pifia de exploración más monumental y costosa en la historia del deporte profesional. Un fallo de juicio tan profundo que no solo afectó balances financieros y campeonatos, sino que obligó a una redefinición fundamental de lo que la humanidad creía posible dentro de un campo de béisbol. Hoy, ver uno de esos majestuosos cuadrangulares de Ohtani, un arco violento que desafía la física y que aterriza en las gradas lejanas con una facilidad pasmosa, se ha convertido en una imagen tan común y esperada en la Major League Baseball que casi hemos olvidado el escepticismo brutal y la profunda incredulidad que precedieron a su llegada a Occidente. Pero antes de que ese talento bicéfalo, ese fenómeno de otro planeta, cruzara el vasto océano Pacífico con destino a la máxima competición, existía una multitud de profesionales del béisbol, scouts, gerentes generales y entrenadores de renombre, que, encadenados por la convención y cegados por la historia reciente, simplemente no pudieron o no quisieron ver la magnitud total de lo que tenían enfrente. Esos mismos cazatalentos y gurús deportivos que en su momento ofrecieron evaluaciones tibias, llenas de advertencias sobre el contacto, la adaptación o el agotamiento del doble rol, ahora se han visto forzados a una incómoda, humillante y dolorosa unanimidad. No haber conseguido el fichaje de Shohei Ohtani fue para muchos de ellos el error más rotundo, el fallo de pronóstico más vergonzoso y el desliz definitorio de sus extensas y, hasta ese momento, respetadas carreras. Lo que vamos a explorar a continuación no es solo una anécdota deportiva, es una profunda inmersión en la psicología del riesgo y el prejuicio. Un examen de cómo el pensamiento rígido y la adhesión excesiva a la sabiduría convencional pueden oscurecer el juicio incluso de los observadores más experimentados y pagados. Analizaremos este error histórico, este catastrófico mal cálculo, que nació de decisiones constreñidas por la norma y por la sombra de gigantes anteriores. Y revelaremos las confesiones brutales y las verdades tácitas de esos directores y scouts de las grandes ligas que finalmente se atreven a hablar, aliviando sus almas del peso de una decisión que les costó quizás la joya más brillante de sus vidas profesionales. La historia de la miopía más grande del béisbol y cómo un solo hombre la pulverizó con el poder de un brazo y un bate está a punto de comenzar, guiada por la perspectiva analítica que solo se encuentra aquí, en 319 Béisbol Mundo, mientras nos preparamos para explorar el abismo del arrepentimiento de la MLB. El núcleo de este debate se centra en cómo una mentalidad basada en datos obsoletos y comparaciones históricas se convirtió en un grillete que impidió a los profesionales de la exploración ver el futuro. Se trataba de una negación a aceptar que un ser humano pudiera trascender las limitaciones físicas y mentales impuestas por la experiencia pasada. Un recordatorio cruel de que en el deporte la verdadera genialidad a menudo se presenta como una anomalía que rompe todas las reglas preexistentes. La raíz de este error catastrófico, como confesó el veterano scout Scott Akazaki, se encontraba en un profundo prejuicio incrustado en el libro de reglas de la MLB. Para los analistas,
el estándar de evaluación para cualquier bateador japonés era 1. Hideki Matsui. Cuando el Godzilla del béisbol japonés, que había conectado 50 jonrones en una temporada en Japón, solo pudo sumar 16 en su año de debut con los Yankees en 2003, se estableció una ley no escrita. La convención dictaba que incluso el mejor cañonero de Japón vería reducido su total de cuadrangulares a la mitad, o un tercio, al enfrentarse a la potencia y el movimiento de la pelota de las grandes ligas. Por ende, los reportes de Otani, sin importar cuántos jonrones sumara en el NPB, lo limitaban inconscientemente a un techo de 20 en MLB, desestimando su contacto y etiquetando la doble vía como un simple desgaste físico. Esta losa de la experiencia pasada, este techo autoimpuesto, basado en el listón de Matsui, se convirtió en la barrera conceptual que impidió a los scouts ver más allá de las estadísticas conocidas. Una negación a medir la capacidad de adaptación y la voluntad de un atleta fuera de los parámetros históricos. Hoy, figuras legendarias como Joe Torre, Alex Rodríguez, Cal Ripken Jr. y Mark McGwire admiten que Otani no solo superó esa barrera, sino que destruyó los modelos predictivos por completo. Torre confiesa que el listón de 16 jonrones de Matsui que usó para evaluar a Otani fue pulverizado por un jugador que logró 22 jonrones mientras lanzaba en su temporada de novato. Arrod llama a Otani el hombre que obligó a la MLB a reescribir su normativa con la regla Otani, y Ripken, el Iron Man del béisbol, declara que Otani redefine la definición misma de resistencia, realizando una racha de juegos consecutivos de una dimensión que él mismo jamás soñó. Mark McGwire, especialista en poder, añade que el error fue creer en las limitaciones biológicas, que los músculos de un lanzador no podían generar la rotación explosiva de un jonronero élite. La verdad es que Otani no encajaba en ninguna categoría preexistente, y el error más grande, en la voz de estos gigantes del béisbol, fue delimitar el potencial de un jugador que no vino solo a jugar en las grandes ligas, sino a transformar el deporte en sí mismo. Su potencial físico lo vieron, pero el motor interno, la voluntad de adaptar y evolucionar a una velocidad nunca antes vista, eso fue lo que no pudieron medir. Otani, con cada swing que rompe los límites y cada recta que supera las 100 millas, sigue elevando un techo que la sabiduría convencional creyó haber determinado. Y ahora que se prepara para su próxima temporada de doble vía completa, nos preguntamos, ¿qué nuevos récords creará el hombre que ya reescribió el libro de reglas del béisbol? Después de escuchar estas confesiones, ¿están de acuerdo con que la regla Otani es la prueba definitiva de su impacto? Déjenos su opinión en los comentarios. Si les ha gustado este profundo análisis, no olviden darle a me gusta, compartirlo y suscribirse a 319 Béisbol Mundo Noticias para no perderse nuestro próximo reportaje.